Jorge Iván González es director de Planeación Nacional y uno de quienes se manifestaron desde el principio sobre este decreto de la emergencia económica del gobierno Petro. Fue precisamente él quien, junto a los exministros José Antonio Campo y también Juan Carlos Echeverry, entre otros, envió un concepto en contra de ese decreto porque ninguna de las razones planteadas por el gobierno resultaba, en su opinión, suficientes para decretar la emergencia. Muy buenas noches y bienvenido, doctor Jorge Iván González, a Hora 20. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuáles son los efectos prácticos e inmediatos de la decisión de la Corte y qué significa que sea cautelar? Pues en este momento lo que el gobierno tiene que pensar es lo que siempre hemos dicho, hay unos problemas estructurales de finanzas públicas, hay unos problemas estructurales en materia de salud, de orden público, que requieren medidas que este gobierno no va a poder resolver, que yo espero que el gobierno siguiente las asuma. Pero mire, una de las cosas interesantes de los 8 puntos que plantea el decreto de emergencia es que son temas estructurales absolutamente complicados que ya estaban presentes, que todos sabíamos que estaban ahí. Y entonces la pregunta que yo haría es cómo van a responder los candidatos, porque estos temas van a estar no solo en los meses siguientes, van a ser temas absolutamente complicados de la economía colombiana, de la política colombiana en los años siguientes. Entonces es absolutamente absurdo pretender que temas tan estructurales se puedan resolver con una emergencia. Doctor González, ya vuelvo con usted sobre ese tema de lo estructural que es fundamental, pero quisiera saber, por ejemplo, en los temas prácticos inmediatos. La DIAN, por ejemplo, había ofrecido algunos alivios en términos de descuentos de intereses para las personas que tenían deudas a 31 de diciembre. Quienes se hayan acogido, por ejemplo, esos alivios, ¿hoy qué les ocurre? Así, yo no sé exactamente desde el punto de vista jurídico qué va a pasar y desde el punto de vista de ingresos impuestos que ya se han recaudado. Yo no me atrevería a dar una opinión sobre eso porque no sé cómo habría que actuar. Me imagino que impuestos que se puedan devolver porque usted conoce quién es el contribuyente, se tienen que devolver. Pero impuestos donde el contribuyente no se puede identificar, me imagino que eso ya no se puede devolver. Pero yo no me atrevería a dar una opinión porque no conozco desde el punto de vista jurídico qué es lo que hay que hacer de manera inmediata. Lo cautelar concretamente, ¿qué implica? Que en este momento se suspenden todos el articulado de los decretos. No se podrán cobrar impuestos en licores, no se podrán cobrar los impuestos que creaba ese decreto. Sí, señora, yo creo. Pero bueno, como le digo, yo no soy abogado, pero yo me supongo que en este momento toda la discusión que hayan planteado los gobernadores, por ejemplo, queda suspendida. Y en este momento, de lo que ellos habían dicho, nosotros no estamos de acuerdo con el 19% para licores. Supongo que ese debate ya se acabó, o en este momento se acaba. ¿Qué alternativas, diría usted, en su experiencia económica, que le queda al gobierno? Ahorita hablaba Olga Lucía, precisamente la congresista Olga Lucía Velázquez, de la necesidad de adquirir más deuda. ¿Ese es el único camino? El gobierno ha recurrido a la deuda en estos últimos meses. Las operaciones de crédito público que se han hecho son bastante azarosas, discutibles. Ahora hay un problema estructural de finanzas públicas. No lo va a resolver este gobierno. Este gobierno no lo puede resolver. El problema del desequilibrio fiscal no lo pueden resolver este gobierno en 4 meses. El problema de finanzas públicas es un problema que tiene que asumir el gobierno en tanto. Yo diría, mire, este gobierno no tiene nada que hacer desde el punto de vista estructural. Hay un problema de ejecución del gasto, hay un problema de ineficiencia del gasto. Todos esos temas, yo vuelvo a insistir, son temas que quedan en evidencia para que el próximo gobierno, si es responsable, los empiece a manejar. Pero cuando me preguntan qué puede hacer este gobierno, pues este gobierno ya no puede hacer nada. Este gobierno tuvo 4 años para hacer cambios estructurales que no se hicieron. Entonces, en estos 4 meses, ¿qué puede hacer? Nada. Muy bien.
Gracias a Jorge Iván Ospina. Vamos con el doctor Jorge Restrepo, economista también y director del CERAC. Doctor Restrepo, buenas noches y su reacción. Los efectos inmediatos de la decisión tomada por la Corte Constitucional. Muy buenas noches, Diana. Es muy importante decir que esto no genera una catástrofe, macroeconómica. Los efectos, por el contrario, son de restablecer el poder de tributación en el Congreso de la República, que es donde debe estar. Quien pone los impuestos en Colombia a través de una propuesta que pueda hacer el gobierno es el Congreso de la República. Entonces, yo insisto que esto restablece el equilibrio institucional y no genera un desequilibrio en materia económica. Yo le preguntaba ahora al doctor Ospina sobre los efectos para aquello que haya ocurrido desde la emisión de ese decreto, desde la expedición de este decreto hasta hoy. ¿Eso se cae o eso no se cae? Sí, es muy probable que se caiga. Digamos, la Corte Constitucional, al suspender los efectos del decreto madre, también suspende los efectos de los demás decretos que, por ejemplo, establecían nuevos impuestos. Es decir, a partir de este momento no se deben cobrar los impuestos que había decretado el gobierno en la emergencia económica. Y esto también significa que no se pueden decretar los gastos que estaban pagándose con esos impuestos adicionales. Posibles soluciones entonces, la primera, pues el restablecimiento del poder de tributación o de decisión a manos del Congreso, pero en términos puramente económicos, salidas para el gobierno en los pocos meses que le quedan, ¿cuáles diría usted que tiene? Recortar el gasto, en particular no gastar aquello que se había decretado con el decreto de la emergencia económica. Había unos gastos en materia, por ejemplo, de salud pública, de seguridad, para la compra de unas capacidades relacionadas con drones y vehículos tripulados. Ese tipo de gastos no se pueden decretar porque ya no hay unas partidas de ingresos que permitan financiarlos. Y eso lleva necesariamente a que el gobierno nacional deba recortar por lo menos en esas partidas el gasto público. Doctor Restrepo, gracias. Para quienes llegan a nuestra audiencia, 7:13 p.m, la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica. Ese decreto es el decreto 1390 del año pasado, más o menos de principios de diciembre, según el cual el gobierno Petro declara la emergencia económica. Fueron 2 decretos y esos 2 decretos contenían varios puntos en su articulado. Muchos de ellos múltiples impuestos. Es la primera vez que la Corte, desde la expedición de la Constitución de 1991, que toma la decisión de tumbar un decreto de esta dimensión. Y la Sala Plena lo hace con varios argumentos. Varios de esos argumentos quiero contárselos a nuestros oyentes. El primero, según lo que se ha explicado, es que no se trata de fijar una nueva competencia de la Corte, sino de establecer en el ejercicio de sus funciones que no le correspondía al gobierno, en este caso, tomar esa decisión. Segundo, establecer alternativas diferentes a la que implicaba, obviamente, el decreto. El magistrado ponente, Carlos Camargo, dice que el recurso a los estados de excepción tiene un carácter reglado y excepcional, y por lo tanto la Corte debe hacer uso de un control riguroso. Y el cuarto es que explica en su ponencia que debe haber un mecanismo eficiente para controlar este tipo de decretos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues por lo pronto, como nos han explicado los especialistas, se cae el decreto. Habrá que ver entonces a dónde echa mano el gobierno para solucionar el problema económico y el hueco tan grande en el que estamos.